Buenos días. En este nuevo tutorial de SendMiner vamos a ver cómo utilizar la sección panel de control dentro de la herramienta. Como podéis ver, ya hemos entrado dentro de la tool. Aquí tenemos todos nuestros estudios ya creados. Y para ver la sección panel de control que vamos a explicar en este vídeo, tenemos que abrir un estudio del tipo KA, que es un Keyword Analysis. Si es un Keyword Tracking, como vimos en el anterior vídeo, tiene una forma diferente de mostrar los datos. Entonces, seleccionamos un Keyword Analysis, por ejemplo, vamos a seleccionar nuestro estudio de marcas de lujo y vamos a ver el panel de control. Bien, ya estamos dentro del panel de control. No tiene mucha pérdida encontrarlo porque según entramos a cualquier proyecto Keyword Analysis, accedemos directamente al panel de control. Si después de estar explorando un rato por el estudio queréis volver, lo encontráis aquí en la parte izquierda. Sería esta sección de aquí. ¿Qué encontramos en el panel de control? Lo primero, ¿cuál es el número de keywords que hemos analizado para este estudio? En este caso han sido 28. Después, el número de competidores únicos que se han registrado. Competidores únicos quieren decir que hayan salido mínimo una vez. Si un competidor ha salido 7 veces, se le va a contar solo como una vez. Aquí después tenemos las alertas activas para este proyecto. En este caso, no hemos configurado alertas para el proyecto, por lo tanto no aparecen. Los días de duración del proyecto, que han sido 2, como ya está finalizado, le quedan 0 días restantes. Si estuviese todavía en proceso, aquí nos diría los días que le quedan al proyecto para finalizar. Y luego aquí en este lado tenéis ir al dashboard, o sea, ir al menú de inicio donde estábamos antes, donde tenemos todos los proyectos, hacer un upgrade o una mejora a balances SEO, que es cuando nosotros os entregamos un informe con las mejoras que se pueden hacer en la parte orgánica y la de pago respecto a vuestras palabras clave y vuestro dominio, que en este caso solo se cobra la diferencia entre un estudio y otro. Y por último, si queréis vincular la cuenta de AdWords, tenéis el botón aquí. Bien, ¿cuáles son los datos más importantes que vemos en el panel de control? Lo bueno de esta sección es como es un poco resumen de todo el dato grueso de SendMiner. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en la primera columna tenemos las keywords que hemos analizado. En este caso, pues marcas de lujo, Ralph Lauren, Moschino, Lacoste, Dolce & Gabbana, Guess, etc. Después tenemos el número de competidores que ha encontrado durante esos 2 días de análisis para esas palabras clave. Al ser palabras de marca, es muy probable que quien esté pujando sea la propia marca y alguno más. En otros tipos de palabras clave aquí podemos encontrar 30, 40, 60 competidores. La densidad de la palabra clave lo que nos indica es, respecto en la parte de SEM, de cada 100 huecos publicitarios que está ofreciendo Google para esa búsqueda, cuántos está ocupando, cuántos se están rellenando para esa palabra clave. Es decir, cada vez que alguien busca Ralph Lauren en Google, el 29% de las veces aparece publicidad, el 29% de los huecos que ofrece Google están llenos de publicidad. No son densidades en este caso muy altas, o sea, tenemos un 8%, un 10%. En palabras clave de, por ejemplo, reformas, podemos encontrar unas densidades del 95%. Luego, la oportunidad de las palabras clave lo que nos muestra es cómo de fácil o difícil es pujar para esa keyword. En este caso, como ya he encontrado 5 competidores, de los cuales el primero, como decíamos antes, es Ralph Lauren, luego El Corte Inglés, Las Rozas Village y Polo Club, estos 4 competidores serían prácticamente inamovibles de las primeras posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos pujar por Ralph Lauren nos va a salir bastante caro y va a ser muy difícil que consigamos una de las primeras posiciones. Esto no quiere decir que lo tengamos que coger como mantra y hacerle caso al 100%. Si nosotros por obligación tenemos que pujar por Ralph Lauren y no nos queda otra, pues habrá que pujar por esa palabra clave. Luego aquí pues tenéis algunas más fáciles que están en azul. Aquí tenéis DKNY está en verde, o sea que va variando la oportunidad.
Luego tenemos el número de anuncios que se han encontrado para esa palabra clave, en este caso 14, y las 3 primeras posiciones orgánicas para esa palabra clave. Aquí, ¿qué sería lo correcto? Que las primeras posiciones SEO para cada marca sean las de cada dominio. En este caso, Ralph Lauren está bien, Moschino está bien, Lacoste también, todas lo van cumpliendo bastante bien. Luego tenemos Wikipedia, el Corte Inglés, etcétera, etcétera. Esto sería lo más rápido del panel de control. Si bajamos a la parte inferior, vamos a encontrar datos divididos entre la parte de pago y la parte orgánica. Primero tenemos los datos de SEM y después los de SEO. Entonces, en los datos de SEM, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los dominios que en este momento están pujando por esas palabras clave? ¿Cuál es la relevancia de ese dominio? La relevancia la hemos explicado ya varias veces. Quiere decir que un anuncio está apareciendo X veces en X posición. Si, por ejemplo, Liuyo siempre aparece en primera posición y muchas veces, de SEM va a tener una relevancia muy alta. Y así es como se va calculando. En este caso la relevancia no son muy altas porque son palabras de marca, pero bueno, lo podemos ordenar por relevancia para ver cuáles son los más importantes. Luego tenemos la posición más común del dominio para las palabras clave, la mejor posición SEO y por qué palabra clave se está posicionando, pues aquí cada una será por su propia marca. Cartier se posiciona por Cartier, Tous se posiciona por Tous en primera, etc. Y la visibilidad SEO del dominio. Si tenéis alguna duda sobre alguna de los datos que ofreces en Miner, podéis pasar el ratón por encima y aquí os damos un tooltip. Por ejemplo, la visibilidad SEO es la cantidad de espacio en resultados orgánicos que ocupa un dominio entre todas las palabras estudiadas. Y luego tendréis la visibilidad SEM, que sería lo mismo, pero para la parte de pago. Si queremos ver los datos orgánicos, vendríamos a esta otra pestaña y tendríamos los dominios recogidos en la parte orgánica, igual, con su relevancia, su posición media, la mejor posición SEO con la keyword mejor posicionada, la visibilidad y las keywords SEO encontradas. Por ejemplo, Wikipedia, para todas las palabras clave que hemos analizado, que son 28, tiene posicionadas en SEO 23. Si clicamos nos dice cuáles. ¿Y cuáles son los resultados SEO? ¿Cuántos son los resultados SEO totales? Aquí, si desplazáis un poco el ratón a la derecha, tenéis una última columna muy interesante que lo que hace es darnos un balance en SEO muy rápido. Es decir, ¿Wikipedia en este caso está haciendo publicidad para alguna de estas palabras clave? No, porque está en rojo. Obviamente Wikipedia no lo va a hacer. ¿El Corte Inglés para alguna de estas palabras clave se está publicitando? Sí. Aquí lo tenéis en verde, entonces aquí podéis hacer un visionado rápido de esta característica. Otra de las cosas bastante interesantes que podemos hacer dentro del panel de control es analizar a nivel de palabra clave o de dominio los datos extraídos. Por ejemplo, si clicamos en la palabra clave nos va a dar solo datos para esa keyword y si clicamos en el dominio solo datos para ese dominio en concreto. Entonces vamos a hacer la prueba con una palabra clave, la clicamos y aparecemos en este nuevo panel de control personalizado que es solo para esta palabra clave, en este caso Ralph Lauren. ¿Qué vemos aquí? El número de competidores que hay para esa palabra clave en SEM, en SEO, y si tuviésemos conectada la cuenta de AdWords tendríamos el dato del CPC para esa palabra, la inversión para esa palabra durante el periodo del estudio y las impresiones recogidas. Aquí nos aparecen los dominios que están pujando en SEM para la keyword Ralph Lauren con su posición máxima, mínima, más frecuente, el tanto por ciento de apariciones y del resto de criterios, cuáles están también pujando por ellos. Y aquí tendríamos abajo los dominios que aparecen en SEO con la URL, las posiciones orgánicas, la peor y la mejor y el snippet que ha encontrado en Miner para ese resultado. En la parte superior podríamos cruzar una palabra clave con un dominio en concreto. Por ejemplo, aquí buscaríamos Ralph Lauren, lo seleccionaríamos y nos daría datos solo para esa palabra clave
con ese dominio en concreto. ¿Veis? Aquí sería, bueno, lo he cruzado sin querer con otro, pero nos daría datos para ese dominio y para esa palabra clave. Aquí a nivel de palabra clave que podemos ver la investigación por dominio, en la cual nos da unas gráficas muy visuales sobre cuál es el peso de los dominios principales respecto al total. Por ejemplo, Ralph Lauren aparece un 70% de las veces frente a un 30% que no. Las Rozas Billis reparte su peso entre primera, segunda y tercera posición. El Corte Inglés entre segunda y tercera. Primera, como hemos dicho, la suele utilizar Ralph Lauren, etc. Y aquí los dominios más relevantes para esa palabra clave. Si tuviésemos la cuenta conectada, aquí nos daría la inversión por dominio. Después tenemos los motores de búsqueda. Si cuando creamos un proyecto seleccionamos varios motores de búsqueda, como a lo mejor Google, Google Móvil y Google Tablet, pues aquí nos va a separar en diferentes colores el peso de cada buscador para ese dominio. Por ejemplo, si el Corte Inglés solo aparece en móvil, este cuadrado será completamente amarillo porque solo cogerá la parte de mobile. Si luego vamos a anuncios SEM, nos va a decir cuáles son los anuncios más relevantes para esa palabra clave y con la descripción, el título, la URL y el snippet visible. Y por último tenemos la sección de densidad por dominio, en la cual nos muestra con unas esferas de colores cuáles son las posiciones más normales para ese dominio. Por ejemplo, Ralph Lauren siempre suele aparecer en primera, pues tiene una densidad de 100% en la primera posición. El Corte Inglés, como hemos visto antes, se suele repartir entre segunda y tercera con unas densidades un poco más bajas. Y así vamos viendo el posicionamiento de esas palabras clave. Y esto sería lo principal que podemos ver en el panel de control.